Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Palacio Nacional de Justicia, a la conferencia magistral denominada Derecho Global y Judicatura. Antes de dar inicio, vamos a pedir por favor a los asistentes que apaguen sus teléfonos celulares o los coloquen en modo vibrador o silencio para no interrumpir la sesión de esta tarde. Esta tarde tenemos el privilegio de recibir en este salón de juramentos, específicamente en la mesa de honor, al doctor Alfredo Álvarez Díaz. Él es integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acompañado por el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Martín Santibáñez Vivanco, y el ponente que nos ha reunido esta tarde, el doctor Rafael Domingo Oslé. Él es jurista español, que esta tarde va a abordar el tema denominado Derecho Global y Judicatura, y aprovechamos en comentar un poco más de él, que él es catedrático español, estudioso del derecho romano y una autoridad en el tema del derecho global. Queremos, para dar inicio, invitar al doctor Alfredo Álvarez Díaz, quien va a darnos unas palabras de bienvenida e inauguración de la presente conferencia. Vamos a recibirlo aquí en el podio, por favor. Señor doctor Rafael Domingo Oslé, señor doctor Martín Santibáñez Vivanco, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, señores jueces supremos, señores jueces superiores, distinguidas autoridades, señores y señoras. Me complace enormemente asistir a este acto inaugural denominado Conferencia Magistral Derecho Global y Judicatura. Este relevante evento se enmarca dentro de la política del Poder Judicial de consolidar las capacidades de los jueces y servidores en diversas disciplinas del quehacer jurídico, razón por la cual nos honra el día de hoy con su visita el doctor Rafael Domingo Oslé, catedrático y fundador de la Cátedra Garringes de Derecho Global de la Universidad de Navarra, España. El proceso de globalización como proceso económico, tecnológico, político y cultural a nivel mundial ha permitido el avance en la comunicación y la interdependencia entre los países del mundo, desarrollando o uniendo a los mercados, sociedades y culturas. Es así que el ordenamiento jurídico se ve en la necesidad de uniformar, simplificar procedimientos, regulaciones nacionales e internacionales con el objetivo de mejorar la competitividad y la seguridad jurídica. En este entendido, así como se observan los múltiples beneficios de la globalización, también encontramos una serie de obstáculos, de trabas jurídicas en el aspecto económico, así como problemas que afectan a la humanidad, como el tráfico de armas, el terrorismo internacional, la explotación sexual, la corrupción política y económica, entre otros. Es por este motivo que se hace necesario reconocer que muchos de los fenómenos productos de la globalización no pueden regularse con eficacia y que su juridicidad no se agota en el ámbito estatal o nacional, sino que existe una juridicidad supranacional que crece con pasos agigantados, siendo necesaria la creación de un orden jurídico global. En este contexto es donde nace el derecho global como un sistema jurídico por el cual se emiten normas flexibles con la finalidad de establecer formas de conducta comunes, de protección a los derechos personales y fundamentales de la persona, teniendo en cuenta las exigencias globales. Es así que el juez cumple un rol de vital importancia, en tanto en él gira la creación y la aplicación del derecho. En ese sentido, debe estar preparado para afrontar
los nuevos retos de la globalización y su desenvolvimiento en un ordenamiento universal. En esta perspectiva, esta conferencia magistral denominada Derecho Global y Judicatura, que cuenta con la participación de una de las mayores autoridades en este siglo en el ámbito del derecho global, permitirá adentrarnos a esta nueva rama del derecho, extraer valiosos aportes y conclusiones en la búsqueda de una mejora continua de las capacidades de nuestros jueces y prepararnos a este gran reto que es la globalización. Dicho esto, convencido del éxito de este evento, en nombre del señor presidente del Poder Judicial, declaro inaugurado el evento académico denominado Conferencia Magistral, Derecho Global y la Judicatura. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí vamos a presentar al doctor Rafael Domingos Le. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra de España, es profesor, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la misma casa de estudio, además de director fundador de la Cátedra Garrigues de Derecho Global del mismo centro de estudios, y esta cátedra pues es pionera en su género a nivel europeo. Como comentaba, es autoridad del siglo XXI en el ámbito del derecho global. Queremos comentar que su labor profesional e investigadora ha sido reconocida con el premio Rafael Martínez Emperador, que es del Consejo General del Poder Judicial Español, con la medalla Toribio Rodríguez Mendoza del Tribunal Constitucional de acá de Perú, con la medalla de plata de la Universidad de Navarra de España y con la medalla de honor de la Academia Paraguaya de Derecho. Tenemos el honor entonces de recibir al doctor Rafael Domingos Le y vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Él va a exponer delante del proscenio, por favor, doctor. Sí, buenos días. Para mí es un gran honor estar hoy aquí con todos ustedes en el Perú, que ya es como mi segunda casa. A él llegué de la mano del profesor Martín Santibáñez Vivanco, hoy decano de la Facultad de Derecho de la USIL, y la verdad es que aquí me quedaría a vivir, ¿no? Porque es un pueblo del que me he enamorado, ¿no? Lo digo en serio. El tema que quiero abordar es un tema complejo en el que se entrecruzan muchos problemas jurídicos. Yo suelo decir que las ciencias avanzan gracias a personas que trabajan desde fuera. Es decir, el derecho internacional lo cambió Hans Kelsen, que se dedicaba a la teoría del derecho. Y el derecho privado lo ha cambiado los grandes publicistas, hablando de lo que era el derecho público. Al cambiar el derecho público, cambia el espacio del derecho privado. El derecho mercantil ha avanzado gracias a los fiscalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las ciencias se van moviendo gracias a la física, avanza con las matemáticas con la física, la biología. El derecho ha sido el cruce de grandes ciencias. En un momento determinado, el derecho se unió con la teología, por ejemplo. Durante siglos el derecho estuvo unido a la historia. Durante siglos el derecho estuvo unido a la sociología. Bueno, durante siglos no, a partir del XIX a la sociología. Luego ha venido la unión del derecho con la economía, con el análisis económico del derecho, etcétera, etcétera. Ahora se está trabajando, me parece, con el derecho y la física. Todo el tema del universo. Bien, entonces, este problema que vamos a tratar hoy es un problema de frontera, totalmente fronterizo, donde interviene la política, donde intervienen las relaciones internacionales, donde intervienen las culturas, donde interviene la filosofía, donde intervienen las religiones. Aquí se habla de todo. Entonces, hablar de todo a veces es no hablar de nada, pero son esas cuestiones extremas a las que hay que buscar solución.
Ya, los problemas fáciles se resuelven fácilmente, pero siempre un jurista tiene que llevar el problema a su extremo. Cuando lleva las cosas al extremo, entonces se busca una solución clara. Se dice sí o no. No nos podemos mover, esto es blanco o es negro, sabemos que no, que las cosas pueden ser grises, el jurista se mueve siempre en los colores grisáceos, pero también es cierto que en un momento determinado hay que tomar una decisión. Y las decisiones no son claras. Entonces, ¿cuál es el gran problema de nuestros días? Y ese es lo que hay que discutir, y luego lo plantearemos históricamente. Pero porque esto exige reflexión. A mí lo que me gustaría es que ustedes pensaran. No hay una solución clara, pero sí que pensar, decir, bueno, pues esta tiene que ser la solución jurídica. Entonces, el problema es claro, hay un nuevo hecho. Y los juristas sabemos que jus ex facto oritur. Es decir, que el derecho nace de los hechos. Ante un nuevo hecho hay que dar una respuesta jurídica. El nuevo hecho fue en Roma la inmigración. De repente llegan millones de romanos al imperio, de no romanos al imperio romano. ¿Qué hacemos con ellos? Un hecho, consecuencias jurídicas. Hay un terremoto, ¿qué consecuencias jurídicas tiene? Un hecho es la pobreza en el Perú, ¿cómo se resuelve eso legalmente? Entonces, aquí hay un hecho, y ese hecho se le llama globalización. La palabra globalización parece que se utiliza para todo, y que hay que poner global en cualquier parte, ¿no? Una global Coca-Cola, una global... No, pero ahora la globalización lo que significa es interdependencia. Interdependencia. Y por tanto, crisis de cualquier principio de exclusión. Y eso en el derecho es muy importante. Entonces, todo el derecho, y esta es la tesis, todo el derecho internacional ha estado basado en un principio de exclusión soberana, y en este momento el derecho tiene que crear un sistema totalmente interdependiente y autónomo. Entonces, mi tesis es que la soberanía de los Estados tiene que ser sustituida por la dignidad de las personas. Eso está en la Declaración de Derechos Humanos del año 1948. Pero también es cierto que eso no se está viviendo. Y no se está viviendo porque estamos conviviendo con dos paradigmas totalmente distintos. El paradigma antiguo, que es un paradigma, en este Estado yo mando y puedo hacer lo que quiera, puedo tener bomba atómica si es necesario, si no he firmado el tratado de no bomba atómica, en este Estado yo puedo declarar una guerra a otro país si es necesario, o nos estamos moviendo también en el paradigma global, lo que pasa es que no todavía juridificado. Como vemos ya los G20 trabajando y decisiones que vamos tomando entre los países, nos damos cuenta que estamos interrelacionados, pero esa interrelación todavía no ha sido concebida como un sistema jurídico. Y esa es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo organizar el mundo jurídicamente, respetando las culturas, respetando las tradiciones y respetando los sistemas jurídicos? Entonces, la primera respuesta podría ser: el mundo lo vamos a dejar como está. El mundo está repartido entre grandes estados, los grandes estados llegan a acuerdos, los sistemas, el sujeto del derecho internacional es el Estado, y por tanto lo que tenemos que hacer es ir poco a poco consiguiendo buenos acuerdos entre comunidades estatales. Perú llega a un acuerdo con Chile, Perú llega a un acuerdo con Italia, etcétera, etcétera. Esa es una manera de concebir que es el paradigma del derecho internacional. Ese paradigma se ha visto que no funciona. ¿Por qué? Pues porque existen problemas globales y el todo es más que la parte. Y esa es la primera idea que yo creo que es muy importante. La superación del monismo y la superación del dualismo. Yo soy un transdualista, digo. Transdualista. Y se puede entender, yo creo que se puede entender con el siguiente ejemplo. Cuando la gente dice, bueno, entonces el ser humano, digo, ¿es solo materia o es materia y algo más, y espíritu? Y uno dice, bueno, pues es solo materia. Y uno dice, bueno, pero no se explica todo con solo materia. Los físicos dicen que algo pasa, que hay cosas que no se explican. Y, en fin, la ciencia se dedica solo a la materia, pero uno tiene que trascender la materia. Si uno dice, bueno, pues es puro espíritu, dice, bueno, pues es que no, me parece que estás fuera de juego, ¿no? Entonces hay que trascender, hay que primero separar y luego trascender el dualismo. Somos dualistas, hay como dos partes en nuestra interioridad, pero por otra parte somos una unidad. Entonces hemos trascendido el dualismo.
Si tú no eres capaz de trascender el dualismo, no eres capaz de concebir el derecho global. Relaciones iglesia-estado o derecho y religión. Uno tiene que ser capaz, por ejemplo, en el este, en general, no son capaces de diferenciar el derecho de la religión. Y está todo, o la política de la religión, está todo unido. Entonces es un sistema monista. El sistema monista no funciona. Uno tiene que ser capaz de diferenciar lo que es política de lo que es religión. Y esa es la separación, iglesia-estado. Pero a su vez tiene que ser capaz de trascender. Transdualismo, es decir, que entre la iglesia y el Estado, o entre las instituciones religiosas y la institución política, cabe una cooperación en algunos puntos, porque hay un espacio público y la dimensión espiritual de la persona existe. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el derecho global? Que yo creo que hay que trascender la idea monista de el mundo es solo un Estado y vamos a organizar todo el mundo como si fuera un Estado. Eso no va a funcionar nunca. Pero hay que trascender el dualismo, es decir, tú eres un Estado, yo soy otro, yo aquí hago lo que quiero. No, tú eres un Estado, yo soy otro, pero no aplicamos el principio de exclusión. El principio de exclusión no se puede aplicar en el derecho global. El derecho global es inclusivo. Entonces, ¿y esto qué tiene que ver con la judicatura? Y así ya presento el problema, y cuando, yo no sé el tiempo que tengo que hablar, pero en el momento que haya que cortar se me dice y ya está, ¿no? Yo si no hablo mucho, me gustaría escuchar preguntas. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la judicatura? Pues yo diría lo siguiente. Ha habido, por ejemplo, en Estados Unidos una gran discusión acerca de si un juez supremo puede o no dictar una sentencia basada o soportada de alguna manera en una legislación de un país distinto. Y ha sido duramente condenada. Es decir, nosotros ya tenemos nuestra Constitución, nosotros tenemos nuestro derecho. ¿Tú quién eres para mencionar el derecho francés o el derecho peruano o el derecho inglés? Es decir, estas son nuestras reglas de juego, nosotros las aplicamos, no nos interesa, no nos tiene que interesar lo que pasa fuera de nuestro país. El derecho es totalmente autóctono. Hay que pensar que es como una lengua, es decir, bueno, yo estoy hablando en español, entonces no tengo que aprender nada, el inglés no me está enseñando a mí nada como español. Y uno dice, bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo en los últimos años estoy explicando derecho romano en una universidad americana y lo que me he dado cuenta, y estoy escribiendo en inglés directamente, y lo que me he dado cuenta es que mi español está cambiando. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo en inglés. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Se te está olvidando el español? Bueno, es posible. Pero lo que me he dado cuenta es que el inglés es un idioma mucho más racional, busca más la lógica que el castellano. El castellano es un idioma, por nuestra cultura, mucho más florido, es más brillante, es más fresco, es más intuitivo. No necesitamos decir las cosas, decimos solo el 30% de lo que queremos decir y ya está dicho todo. El inglés te dice, aquí te falta el 70%. Entonces uno se acostumbra a decir las cosas mucho más brevemente, con mucha claridad y con un argumento lógico. Y lo que le interesa es la argumentación. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que es imposible cerrarse. Los jueces no pueden cerrarse con su única legislación. Entonces ahí el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha equivocado rotundamente y toda la academia americana se ha lanzado en contra de ellos, diciendo, señores jueces, esto no es posible. Lo que ustedes están diciendo es que no saben derecho comparado y que no saben derecho internacional y por eso no son capaces de aplicarlo, pero deberían saberlo. Deberían saberlo. Por eso, y aquí estuvo el juez Scalia, que era uno de los que estaba en contra del derecho internacional, pero por ejemplo él en contra de tomar de otros derechos, ¿no? Pero por ejemplo él estaba muy a favor de la literatura, ¿no? La conexión con la literatura del derecho. Bien, entonces esto que estoy planteando es algo lógico que va con el derecho, porque el derecho es de suyo cambiante. Es decir, la historia juega a favor. De entrada, la palabra derecho internacional, el otro día lo expliqué, la palabra derecho internacional, international law, es creada en 1789. Y uno dice, bueno, pero antes de 1789 no existía derecho internacional. Antes de 1789 sí que existían relaciones internacionales, pero no existía derecho internacional desde el punto de vista técnico, no existía la expresión. De la misma manera que en el siglo I a.C. se creó la palabra contrato, y la creó Laveón, y nosotros tenemos el texto en el que Laveón, jurista romano, crea la palabra contrato. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Que no había contratos con anterioridad? Sí que había contratos, pero no había una conceptualización del contrato.
Entonces, la palabra derecho internacional se crea en 1789 con Jeremy Bentham. Y es el mismo año en el que Kant está hablando de Staatenrecht. La idea de Staatenrecht es que el derecho internacional es un derecho exclusivamente entre estados soberanos. Y el principio de soberanía, que se crea en el siglo XVI con Bodino, es un poder totalmente excluyente, absoluto y excluyente. Esto es muy importante, porque hasta ese principio así llega a Montesquieu. En un momento determinado, no sé si lo han leído, y esto se puede decir aquí en la Corte Suprema del Perú y puede escandalizar, pero es así. Montesquieu, en su Tratado de las Leyes, en un momento determinado dice, no me acuerdo ahora en francés, pero más o menos, la puissance de juger en il est invisible. El poder de juzgar es nulo e invisible. Es nulo e invisible. Entonces, ¿por qué el poder de juzgar es nulo e invisible? Y aquí quiero ver yo la conexión entre el derecho global y la judicatura. Porque hasta ahora el derecho global es solo el derecho de las grandes instituciones. Grandes instituciones globales, vamos a ver, luego hablaremos un poco. Pero ¿por qué Montesquieu dijo que el poder judicial era nulo e invisible? Porque lo estaba concibiendo exclusivamente como órgano de poder. Como órgano de poder. Y la decisión judicial estaba concebida como un acto de poder. Y ese es el gran error. Y como es un acto de poder, es un acto totalmente limitado. Y sin embargo, la decisión judicial debe ser concebida como un acto de autoridad. Y aquí venimos a la gran distinción entre autoridad y potestad creada por mi gran maestro, creada por el derecho romano, pero discutida por mi gran maestro, elaborada por mi gran maestro Álvaro Dors, a quien hoy rindo homenaje. Y es la autoridad y no la potestad judicial. Y entonces, cuando hablamos de globalización y jueces, tenemos que hablar de derecho global y autoridad, no de derecho global y poder. Por tanto, olvidémonos de la ONU, olvidémonos de las instituciones globales, ya hablaremos de ellas en otro momento. Es decir, yo como juez, ¿cómo me tengo que enfrentar al problema de la globalización? Esa es la gran pregunta de hoy. Yo como juez, ¿cómo me... Y entonces la segunda pregunta es, tú como juez peruano, ¿puedes influir? ¿Hay interdependencia judicial? Es decir, tus sentencias, tus resoluciones como juez peruano están influyendo en Chile, están influyendo en Estados Unidos, están influyendo en España. ¿Una sentencia del Tribunal de los Estados Unidos está influyendo realmente en el Perú? ¿Puede influir o no? Entonces, si decimos que el Poder Judicial es poder y pura jurisdicción, la respuesta es no. Y entonces habrá que dar la razón al juez de los Estados Unidos diciendo no hace falta estudiar derecho comparado. Y los problemas internacionales y los problemas globales a mí realmente no me están afectando. Si la respuesta es sí, entonces el juez tiene que plantearse cada acto judicial de una manera totalmente distinta. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la distinción entre poder y cuál es la distinción entre poder y autoridad? Es decir, ¿por qué Montesquieu dijo que el poder judicial era nulo e invisible? Y porque yo pienso que el poder judicial es nulo e invisible, aunque aquí veamos magistrados, jueces de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, esto se entiende con y lo solía poner Álvaro Dors, solía poner el simbolismo de los dedos, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Y cuando una persona sabe algo, levanta un dedo, ¿no? Y una persona está dando una clase y alguien pregunta y dice, bueno, ¿quién sabe el año qué tal? Y un niño, pues una niña levanta un dedo, ¿no? Dice, yo sé. O sea, el dedo significa saber. Es la expresión del saber. Uno sabe, levanta un dedo. Con un dedo no se hace daño a nadie. Cuando uno quiere hacer daño a alguien, saca los puños. Símbolo del poder, ¿no? Entonces, dos dedos significan el saber reconocido. Por eso, por ejemplo, en las miniaturas medievales, lo que sucedía era que aparece Jesucristo, por ejemplo, con los dos dedos. Significa que uno está hablando. En un cuadro, cuando se va a representar a alguien que está hablando, como no se puede representar con la boca abierta o no se sabe si está la boca, entonces se le pone dos dedos así, diciendo, está dirigiéndose, dos dedos. El puño cerrado es la expresión del poder.
pero del poder violento. Por eso las grandes revoluciones siempre se han hecho con el puño en alto. Cuando ese poder es reconocido, se abre el puño. Y entonces es la mano en alto. Por eso Hitler dijo, bueno, yo he ganado las elecciones, abrió el puño. Entonces nos damos cuenta que con la expresión de la mano se ve muy bien la relación entre autoridad y potestad. Se ve que un dedo es sabiduría, que es pura autoridad, 2 dedos es la autoridad realmente, 5 dedos es el poder. 5 dedos es el poder. Poder abierto y reconocido. ¿Dónde está el poder judicial? ¿Por qué es nulo e invisible? ¿Y por qué es autoridad? Porque cuando uno tiene la mano abierta no está pensando en que tiene 2 dedos abiertos. Y esos 2 dedos abiertos son precisamente los de la autoridad. Es decir, que el papel de la autoridad es colaborar con la potestad. El problema de la autoridad es pensar que tiene la potestad, que tiene los 5 dedos. El problema de los jueces es pensar que ellos tienen la Constitución como una sartén cogida por el mango y que ellos son capaces de decir lo que quieran. El problema de los jueces es pensar que tienen una jurisdicción y que por tanto su pensamiento no puede ir más allá de la jurisdicción y que por tanto tienen que estar cerrados a su sistema, sin convertirse en globales. Ese es el gran problema de los jueces. Ese es el gran problema de los jueces, cuando piensan que porque tienen los 2 dedos, tienen los 5. Y el problema del gobierno, y este es el otro gran problema donde hay corrupción, el problema de la corrupción es el que tiene los 5 dedos, es decir, el que tiene el poder dice, como tengo los 5 dedos, tengo los 2. Es decir, tengo que controlar el poder judicial. El poder judicial tiene que estar controlado por el poder. Entonces, la manera de no controlar es hablar de poder y autoridad judicial. Pues a mí me dicen, no, es que globalización y judicatura, diría, globalización y autoridad. Autoridad es saber, es conocimiento. Y al final, una decisión judicial es una decisión de conocimiento, no es una decisión de poder. Luego tiene repercusiones en el poder, pero es una decisión de autoridad, es decir, de raciocinio, por eso tiene que estar razonada. El razonamiento es universal. El poder no es universal, el razonamiento es universal. Un buen argumento utilizado aquí es válido para los Estados Unidos, teniendo en cuenta las circunstancias, y es válido en España, teniendo en cuenta las circunstancias, y es válido en la Comunidad Europea, teniendo en cuenta las circunstancias. Por tanto, un gran juez en el Perú puede ser mucho más leído que un gran juez europeo. Y así vemos, por ejemplo, pues a un Posner como un juez americano al que todo el mundo lee. Y eso explica que Scalia pueda venir aquí y decir una serie de cosas y que un juez prestigioso peruano pueda ir a Estados Unidos y decir una serie de cosas. Estamos en el mundo de la autoridad, no estamos en el mundo de la potestad. Este es el principio básico. Como nos movemos en el mundo de la autoridad, no tenemos por qué hablar de leyes, no, tenemos que hablar solo de razonamiento jurídico. Entonces, ¿dónde entra el razonamiento jurídico global? En principios. En principios. La gran distinción que existe entre principio y regla es que el principio no es cambiante, es inmutable. Y la regla, sin embargo, es cambiante, es mutable. Por eso existen conflictos entre derechos, lo que llaman conflicts of laws, conflictos entre derechos, pero no existen conflictos entre principios. La igualdad no está reñida con la libertad. La dignidad nunca está reñida con la igualdad, ni con la libertad, ni con la racionalidad. Pero sí existen problemas de reglas, de aplicación de reglas. Cualquier regla que se aplica genera conflicto, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los principios que deben informar este derecho basado en la interdependencia? Esa es la pregunta. Porque la respuesta es, ¿cómo los jueces tienen que utilizar esos principios? Entonces, los principios básicos, y yo diría, ¿no? Y aquí podemos remitirnos en un momento para que se vea. Bueno, sí, ahora parece que coge. Perfecto. Bueno, aquí se pueden ver un poco algunos principios que he puesto. Principios comunes al derecho global y al derecho internacional. Principios básicos son el principio de justicia. Este es un principio que siempre tiene que existir en un derecho global en el que se quiera. El principio de racionalidad y el principio de coerción. Racionalidad. El derecho siempre tiene que ser racional, nunca puede ser impuesto. Detrás de una decisión judicial siempre tiene que haber un argumento defendible
en cualquier lugar. No es un tema de decir, yo esto lo ordeno y mando. Y luego el principio de coerción. Al final, el derecho, la diferencia entre el derecho y la moral es que el derecho es coercivo. El derecho se impone. Pero aquí llega la distinción. Hay unos principios específicos que son distintos del derecho internacional y que son específicos del derecho global. Y yo los he puesto que son los siguientes: el principio de universalidad, solidaridad, subsidiariedad y horizontalidad. Universalidad, ¿qué significa? Que hay que diferenciar la totalidad del derecho internacional con la universalidad. Y el principio de universalidad significa que la humanidad como tal, en nuestros días, y esto hay que pensarlo, tiene relevancia jurídica. Tiene relevancia jurídica. Y hasta ahora la humanidad, hasta hace muy poco, hasta la globalización, y eso ha sido la gran consecuencia de la globalización, hasta la globalización, la humanidad como tal, el hecho de que en la Tierra existiera millones de personas pertenecientes a la especie humana, eso no tenía relevancia jurídica. ¿Por qué no? Digo, bueno, vamos a pensar ahora que hay habitantes en otros planetas. No sabemos si hay, no sabemos si no hay. Vamos a pensar por un momento que hay. ¿Eso tiene relevancia jurídica en nuestros días? Y uno dice, pues no. Que haya personas en otros planetas, o no personas, o seres en otros planetas, eso actualmente aquí no tiene relevancia jurídica, porque no tenemos trato con ellos. Si no hay una relación, no hay trato. Entonces, en el mundo, la humanidad como tal no tenía relevancia jurídica porque no existía interdependencia. El momento que se ha creado la interdependencia, y eso ya no es negable, eso es un factum, un hecho, en el momento que se ha creado la independencia existe ya esa relevancia jurídica. Y por tanto, el jurista ya tiene que actuar, tiene un derecho a actuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo organizar esa interdependencia? Y yo digo, principio de universalidad, somos una comunidad. La manera de relacionarse es la de una comunidad política. Toda la humanidad se ha constituido una comunidad política. Esa comunidad política puede ser creada por un principio de acuerdo. Vamos a pensar en un momento determinado que todos los países de habla hispana hacen un acuerdo o un tratado internacional muy especial, incluso crean un parlamento y un no sé cuántos y un tal, por acuerdo, o puede ser creada por necesidad. La necesidad en derecho vincula. Entonces, ¿qué ha sucedido con la globalización? Que la comunidad ha pasado a ser una comunidad de personas, de seres humanos, con derechos, que por necesidad tienen que estar juntos. Porque tienen problemas comunes e independientes y dependientes. Entonces, a esa comunidad yo la he denominado antroparquía, el poder del ser humano. Es una comunidad que no es un Estado, porque el Estado de suyo es excluyente. Y luego hay que pensar una cosa, para que exista un Estado debe haber dos Estados, ¿sí o no? Esto es importante. Para que exista un ser humano no hace falta que existan dos seres humanos. El primer ser humano debería ser creado por creación, pero se puede decir, Adán existió antes que Eva. Eso no nos rompe el esquema racional. Pero un Estado solo no existe. Tiene que existir dos Estados, tiene que haber un principio de dualidad. ¿Visto? Si no hay dos Estados, no existe. Entonces, el principio de universalidad lo que nos lleva es a trascender la idea de los dos Estados, dualismo, transdualismo, creando una comunidad que es global y que es compatible con la existencia de comunidades políticas nacionales, pero que a su vez las trasciende. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante. Principio de universalidad. Entonces, el principio de universalidad lleva directamente al principio de solidaridad. ¿Qué significa principio de solidaridad? Que existe un bien común y que todos tenemos que buscar ese bien común basado fundamentalmente en que vivimos en una casa común que se llama tierra. Entonces, la relación que tiene el ser humano con la tierra, y esto es revolucionario en el tema del derecho internacional, la relación que tiene el ser humano con la tierra es una relación de uso y por tanto solidaria, no es una relación de propiedad.
El derecho internacional venía a decir, soy Estado soberano, la relación que existe entre mi Estado y la tierra es una relación de propiedad. Y aplicó la teoría de la propiedad romana. Esto es mío. Y eso lo estamos diciendo ahora, es decir, bueno, ¿Perú de quién es? Y diremos, de los peruanos. ¿Y Estados Unidos de quién es? De los americanos. Y la respuesta ahora con el derecho global es no. La afirmación jurídica de Perú es de los peruanos es un error jurídico. O sea, actualmente con el derecho global habrá que decir, los peruanos tienen un derecho preferencial de uso de la tierra del Perú. Y el uso de las cosas es solidario, como bien se sabe, e indivisible. ¿Por qué solidario? El uso de las cosas es solidario. Es decir, son muchas las personas que pueden usar. Yo ahora estoy usando un micrófono. Pero eso no significa que yo sea el propietario del micrófono ni que vaya a usar el micrófono todo el día. Porque el uso es solidario. Como lo uso, lo pueden utilizar otras personas. Estoy utilizando un PowerPoint. Como lo uso, lo pueden utilizar otras personas. Esto es importante. Principio de solidaridad en el derecho. Y principio de horizontalidad. Principio de horizontalidad o democratización, lo que viene a significar es que la centralidad del derecho global es la persona. Como la centralidad del derecho global es la persona, la sociedad que tenemos que constituir es una sociedad puramente horizontal, no es vertical. La sociedad de estados es una sociedad vertical, es decir, somos estados que pactamos entre nosotros, pero luego sometemos al individuo. Esta sociedad se democratiza. Entonces, ¿cómo organizar esta sociedad interdependiente, manteniendo la idea de estados, manteniendo las ideas de comunidades políticas, manteniendo la idea de necesidad y, por tanto, obligatoriedad, el principio de obligatoriedad? Yo digo, hay que crear una antroparquía. En el centro de la antroparquía hay que crear una institución jurídica fuerte, que en el fondo vendría a ser la ONU, pero transformada, y a esa institución le llamo Humanidad Unida. ¿Por qué? ¿Sería un Estado? No, no sería un Estado. No sería un Estado. ¿Cuál sería la competencia de esta antroparquía y de esta Humanidad Unida? La competencia sería transversal. Sería transversal. Es decir, la competencia desde el punto de vista jurídico sería material, sería una jurisdicción material, no territorial sino material. ¿Por qué? Porque esta antroparquía tendría competencia para determinar qué bienes afectan a la humanidad en su conjunto y hasta qué punto afectan a la humanidad en su conjunto y cómo debe organizarse. Entonces, hay una serie de bienes que sabemos, que se llaman bienes públicos globales, que sabemos que afectan a la humanidad en su conjunto. Es decir, el hecho de que haya ahora mismo estos millones de refugiados afecta a la humanidad en su conjunto, porque va en contra de la dignidad. Una persona no puede, y aquí veremos, luego si es necesario comentamos, ¿no?, el derecho de la ciudadanía global, ¿no?, esto con todas sus consecuencias, muy importante. La seguridad en la tierra afecta a todos. El que haya un terremoto en un lugar afecta a todos. El tráfico de armas afecta a todos. Las bombas atómicas afectan a todos. Que Israel tenga una bomba atómica afecta. A mí como español me afecta que Francia tenga una bomba atómica, ¿no? Bueno, pues estoy viviendo cerca de una bomba atómica, si salta esto, me salta a mí. No, pero es que claro, Francia tiene derecho por tratado internacional a tener una bomba atómica, ¿no? Nos preocupa la de Israel porque no firmó el tratado, pero la de Francia no, ¿no? ¿Se ve? Entonces, yo creo que este es un punto muy importante. ¿Cuáles son los bienes que afectan a la humanidad globalmente? ¿Y cuáles son los bienes que solo pueden ser satisfechos plenamente globalmente? Entonces, esta antroparquía, lo que haría es, en primer lugar, determinar qué bienes afectan a la humanidad, cuáles son los bienes públicos globales, y esos bienes públicos globales deben ser gestionados por instituciones globales. Entonces hay instituciones globales que se dedican a combatir el terrorismo internacional. Ya no es una cosa de que Obama llame a Putin y le diga vamos a combatir el terrorismo y vamos a luchar. No. Eso ya está organizado institucionalmente, con auténtica jurisdicción. Y esa jurisdicción, y aquí entramos con los jueces de nuevo, tiene que estar controlada por tribunales de justicia
globales, pero solo dependientes y solo afectando a ese bien público global, no afectando a todos. Es decir, olvídense de un Tribunal Supremo del mundo, como existe el Tribunal Supremo en Perú. Dentro de la antroparquía, uno dice, bueno, se van creando las instituciones globales. ¿Quién decide qué bienes afecten a la humanidad en su conjunto y por tanto deben ser globales? Y aquí es donde ha sido muy discutido, pero cada vez hay más personas que opinan lo mismo. El Parlamento Global. Hablando se entiende la gente, es decir, las personas nos entendemos llegando a acuerdos. Y la única manera de llegar a un acuerdo es en un Parlamento. Naturalmente, este Parlamento deberá tener una composición totalmente distinta a la que tienen los parlamentos nacionales, competencias totalmente distintas, pero lo que está claro es que nos tenemos que poner de acuerdo hablando. En Europa fue criticado, en Estados Unidos también, pero tenemos un argumento fuerte. Hace 60 años, Europa fue arrasada por la guerra. Arrasada. Hoy en día, los europeos, que somos más de 300 millones, nos ponemos de acuerdo en un Parlamento. Desde hace 4 o 5 años del Tratado de Lisboa, ese Parlamento realmente es operativo. No es un Parlamento como la Asamblea General de Naciones Unidas, que más o menos no, es un Parlamento operativo. Es un Parlamento con competencias, es un Parlamento que toma decisiones. Entonces, el mundo debe tener un Parlamento y la única competencia de ese Parlamento es determinar qué bien es global. Es decir, si la seguridad del mundo es un bien global, si el cambio climático, como afecta al mundo, es un bien global o es un bien que hay que dejarlo a las naciones. Si la erradicación de la pobreza es un bien global o no. Entonces, ese Parlamento dice, es un bien global la erradicación de la pobreza. Y eso significa que puede haber normas globales y que la pobreza la combatimos todos. Pero la pobreza ya no es un problema del Perú, ya no es un problema de España, es un problema de Chile. La pobreza es un problema de todos. Ese derecho global es un derecho incluyente, no excluyente. Y es un derecho que forma parte de cada ordenamiento jurídico. Es decir, Perú absorbe el derecho global. ¿Eso es monismo? No. ¿Eso es dualismo? No. Eso es trascender el dualismo, que es lo que he estado explicando en el primer momento. Pero bueno, ya veo caras cansadas y me parece que es el momento de acabar y de darles muchas gracias por su atención. Gracias por su disertación y la pregunta que quiero hacer es: en nuestro país o en nuestro continente el Parlamento andino como que no funcionó y tuvo más o menos funciones de velar por Latinoamérica, ¿no? Y lamentablemente elegimos a representantes y que cobran sueldo y todas esas cosas, pero no hemos visto los efectos. ¿Qué es lo que la consulta va ahí? ¿Qué es lo que o qué le propone? ¿Perdón? ¿Qué tiene? Esta entidad que usted propone, esta entidad global que debería velar por derechos o por infracciones globales, ¿no? Mundiales. ¿Y qué es lo que...? Y también la Organización de Naciones Unidas, o sea, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, o sea, a mí me parece que los organismos no han funcionado por una razón, porque todavía no hemos cambiado el paradigma. Es decir, todavía seguimos pensando que lo que funciona es lo nacional y no lo internacional. Todavía lo internacional no nos lo hemos tomado en serio. Entonces, el día que eso exige un cambio generacional. Eso más o menos sucede lo mismo con las lenguas, ¿no? Es decir, no nos acabamos de creer que el inglés se está imponiendo hasta que un día ya se impone, ¿no? O no nos acabamos de creer que el mundo está en manos de la tecnología hasta que un día la tecnología se impone, ¿no? Entonces, a mí me parece que el principio básico, ¿sí? ¿Por qué no ha funcionado el Parlamento Europeo? ¿Por qué no ha funcionado el Parlamento Andino? ¿Por qué no ha funcionado la Asamblea de las Naciones Unidas? Porque existe un principio que se llama el del self-interest. Si los representantes del Estado van allá solo a representar los intereses del Estado con unas normas totalmente aprobadas por su propio Parlamento y no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo, eso no vale para nada. Entonces, hay que entender que el self-interest, cuando hablamos de self-interest, no es el self-interest del Estado, sino que es el self-interest de la humanidad. Eso exige un cambio generacional y a mí me parece que se está produciendo poco a poco.
Pero la batalla política, yo diría, hay una batalla argumental jurídica. Creo que tenemos ya la armadura jurídica para montar el derecho global. Desde el punto de vista social, todavía no está evolucionada la política. Eso lo estamos viendo ahora mismo con, por ejemplo, los refugiados en Europa. Uno dice, bueno, ¿dónde está el derecho global si tenemos refugiados que los estamos echando de Europa? ¿Y dónde está la ciudadanía global si estos no pueden, no tienen derecho a pisar un terreno europeo? ¿Quién es el hombre, quién es el Estado que le puede impedir a un ciudadano que quiere cumplir las leyes a no pisar un terreno? ¿Se le puede cerrar la puerta a una persona? Esa es la gran pregunta del derecho global. Con el derecho internacional la respuesta está clara, no. ¿Por qué? Porque un Estado es como una casa. Y en mi casa yo invito a quien quiera que entre. Entonces, ¿le abro la puerta o no le abro la puerta? El derecho internacional público en realidad está hecho con los principios de derecho privado. Cada Estado es una casa y yo digo, tú te invito y eres mi visitante o no. Entonces, la ley de los refugiados más o menos viene a decir, hombre, si uno me pide limosna, pues le doy limosna porque llama a la puerta de la casa y me pide agua. Le doy agua, pero no más de agua. El derecho global dice una cosa totalmente distinta, en mi opinión. El derecho global dice, yo soy peruano porque he nacido en Perú, es decir, ¿va a determinar toda mi vida el hecho de haber nacido en un sitio? Segundo, yo soy peruano porque mis padres son de Perú, ¿va a determinar toda mi vida el hecho de que mis padres sean de Perú para yo ser peruano? Entonces, ¿cuál es el vínculo que existe entre una comunidad política y un ciudadano? En mi opinión, hay vínculos que puede ser el terreno donde uno ha nacido, por supuesto, y la trayectoria y la cultura, pero hay una mucho más importante, que es el querer ser peruano. Yo digo, ¿quién es peruano? Que realmente quiere ser peruano y quiere sacar esta comunidad política adelante. Entonces, eso es una decisión libre. Eso, de acuerdo con el derecho global, yo digo, una persona a los 18 años, y esto pasará en el mundo porque es así, o sea, las cosas llega un momento que cuando son tan lógicas, acaban pasando. Una persona a los 18 años, 20 años, decidirá dónde establecer su residencia y dónde tener su nacionalidad. Y no será complicado adquirir una nacionalidad. Y entonces a mí me encantará decir, no, yo soy americano porque he decidido ser americano. Es decir, no es, yo soy peruano porque mi padre es peruano. No soy peruano porque nací en Perú. Yo soy peruano porque quiero ser peruano. La segunda pregunta será, ¿y por qué quieres ser peruano? Y dirás, bueno, porque nací en Perú o porque mis padres son peruanos. Pero esa respuesta no será jurídica. La respuesta jurídica es, yo soy peruano porque quiero ser peruano. Voy a cumplir las leyes peruanas y voy a sacar este proyecto adelante. Entonces, a un refugiado que quiere ser europeo, no se le puede cerrar la puerta. No se le puede cerrar la puerta. Salvo que haya una institución mundial que para el caso de los refugiados debe existir, que diga, claro, una comunidad política como Perú no puede asumir de un día para otro 3 millones de refugiados o 3 millones de personas que, como en Perú se come tan bien, porque tenemos la mejor comida del mundo, quieren vivir en Perú. Entonces, esa institución dirá, no, Perú, como comunidad política, tiene el deber de aceptar a todos, porque todos tienen derecho a ser peruanos, pero como comunidad política le ponemos el límite de 200.000. Y ellos pueden seleccionar 200.000, porque si no la comunidad se tambalea. Pero este principio es totalmente distinto del principio yo soy peruano porque nací en Perú, porque mi bisabuelo nació en España, pero luego vino aquí y entonces he conseguido no sé cuántos, y entonces, o porque juego bien al baloncesto y me han hecho peruano. Una decisión libre. Ese es el derecho global, basado en la persona. Cada persona decide y tiene el derecho a decidir en qué comunidad política va a vivir. Es decir, hay 2 comunidades en las que no se puede decidir, porque son comunidades necesarias. Yo no decido en qué familia nazco. Y yo no decido que pertenezco a la humanidad. 2 comunidades necesarias e incompletas. Pero yo tengo un derecho humano, basado en el derecho global, a decidir cuál va a ser mi comunidad política. Y ahora mismo, con el derecho internacional, no existe ese derecho. Yo quiero ser peruano. Quería consultar si la Corte Internacional de la Haya podría tener un papel en el derecho global, y si es así, ¿cuál sería? Sí, o sea, la Corte Internacional de la Haya, lógicamente, pues debería y debe y tiene un derecho importante, ¿no? El asunto es, con las cortes, es cuando son cortes de jurisdicción voluntaria o no son cortes de jurisdicción voluntaria. Es decir, si para someterse, si las sentencias son vinculantes o no son vinculantes. Claro, si tú se puede someter a una corte
con una sentencia que es vinculante, pero no tienes obligación de someterte a esa corte, entonces en realidad no existe una jurisdicción, ¿no? Ese es el gran asunto. Estamos en el tema de arbitraje en realidad, ¿no? Entonces, al final las cortes tienen que ser con jurisdicción y tienen que ser jurisdicción obligatoria para temas globales. El Tribunal de la Haya es un gran salto. O sea, yo creo que la ONU en general es el máximo salto que se puede dar conforme al paradigma del derecho internacional. O sea, más no se puede lograr. Con un paradigma creado en Tratado de Westfalia en 1648, con estados soberanos divididos y con un derecho a la guerra, el haber conseguido una declaración de los derechos humanos, el haber conseguido una ONU como institución mundial, pues eso ha sido el máximo logro. Claro, se ha conseguido después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora lo que hay que hacer es no seguir exprimiendo. Es como a un niño cuando se pone un traje y se le queda pequeño, ¿no? Y se dice, bueno, es que sigue creciendo. Y dice, bueno, pues te vamos a arreglar un poco, ¿no? Y te sigue arreglando, pero sigue creciendo el niño. Y dice, mira, lo que hay que hacer es cambiarle el traje. Tiene 18 años y no puede ir con el traje de 8. Entonces, yo diría, el derecho internacional ha madurado durante estos siglos. Ahora lo que hay que hacer es cambiarle el traje. El derecho global no debe entenderse como un derecho cuya naturaleza se origina en la economía. Sin embargo, la economía es la que está promoviendo el proceso de globalización en el mundo. No debe ser ese el orden, porque finalmente estos procesos de integración económica están dando paso y lugar a una normativa nueva y al llamado derecho global, pero según se sostiene, el derecho global se basa en el paradigma de la dignidad del ser humano, que no necesariamente es de naturaleza económica. Entonces, finalmente es la economía la que está impulsando el llamado derecho global, en términos reales, pero no debiera ser así. Entonces, ¿qué debemos hacer para cambiar eso? Bueno, yo creo que no hay que cambiarlo. Durante siglos el derecho se desarrolló por la potencialidad de los estados y de la guerra. Era la guerra la que iba generando nuevos derechos. Entonces, que la economía va a dominar el mundo, eso es un hecho, con las tecnologías. Ahora estamos en el mundo de la economía, pero vamos a pasar al mundo de las tecnologías. Y la economía bajará y la influencia real será la tecnología. Entonces, lo que tiene que hacer el derecho es limitar el poder económico y limitar el poder tecnológico para salvaguardar la dignidad. Pero pensar que el derecho tiene que vivir al margen de la economía sería un error. Entonces, la gente dice, el derecho global lo están desarrollando las grandes empresas multinacionales para crecer en beneficios. Esto en parte es una realidad. Pero precisamente por eso yo defiendo el derecho global. Es decir, desde el punto de vista técnico, lo que ha pasado es que el mundo ahora mismo es controlable. Y no era controlable. Es decir, Perú hace 200 años o 300 años podía no ser controlable. Ahora mismo Perú es controlable. Es decir, si los 3 banqueros más importantes, las 5 instituciones más importantes, los poderes fácticos más importantes, los medios de comunicación políticos se ponen de acuerdo, 20 personas en Perú son capaces de controlar Perú económicamente. Entonces, el mundo, si se ven las fortunas y cómo se manejan los dineros, la gente habla de la criptocracia, del poder oculto, pero es una realidad. Con la libertad de movimiento de capitales, el mundo es controlable. El mundo puede estar en manos de muy pocas personas. Yo por eso ya soy partidario de que se ponga una limitación a la capacidad económica de las personas. Hay un límite, no puedes tener más de esto. Porque si tienes más de esto es como el derecho a la competencia, ya estás abusando sobre los demás. Ya tienes demasiado poder económico y por tanto demasiado poder político sobre los demás. Entonces hay que poner límites. Entonces, la economía hay que regularla. La globalización hay que regularla. ¿Por qué? Porque es un hecho y es un hecho que el mundo puede ser controlable. Entonces, ese control del mundo puede ser sometido al derecho, Global Rule of Law, un derecho sometido, un poder sometido, o puede ser un poder totalmente descontrolado. Esa es la gran pregunta. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que los estados no pueden controlar el mundo que ha nacido supraestatal, y ese mundo supraestatal está controlado por las compañías que tienen presupuestos más grandes que los propios estados, y a esas compañías les interesa la globalización, pero no les interesa para nada el derecho global. Como tampoco interesa para nada el derecho global a los Estados Unidos de América. Ellos quieren el American Global Law. Vamos a tener nuestro derecho, es el que se va a imponer, pero no vamos a crear un derecho global para todos, ¿no?
¿Qué derechos considera usted que deben ser incorporados al derecho global desde el principio de la coerción y desde el punto de vista de la soberanía de los estados? Sí, entonces, lo primero, el derecho global lo que tiene que hacer es superar la idea de soberanía. La soberanía dejaría de ser excluyente y pasaría a ser una soberanía incluyente. Ese es lo que tiene que pasar. Desde el punto de vista de los derechos de los estados al no ser plenamente soberanos, tener que admitir el derecho global, se dan cuenta de que van a tener que recibir normas que no han aceptado democráticamente. Esta es la gran pregunta del derecho global, es si la necesidad puede obligar o no. Y la otra segunda gran pregunta del derecho global es si el principio de mayoría puede obligar en una sociedad que todavía no está constituida. Es decir, ahora mismo nosotros podemos tomar una decisión en mayoría. ¿Esa decisión sería vinculante para mí si yo no la quiero? ¿Sí o no? En principio no, por decir, bueno, aquí no hay una comunidad creada, es totalmente circunstancial, entonces tomar una decisión, por muy mayoritaria que sea, a mí no me afecta. La única decisión que me puede afectar aquí, a mí, es una decisión tomada por unanimidad. Este es el asunto. O sea, si aquí estamos los 200 estados que hay en el mundo, aquí hay unas 200 personas, estamos representados aquí, ¿cuál es el principio? Si no llegamos a un acuerdo por unanimidad, eso no vale. ¿Por qué? Porque yo como Estado digo, no me vinculo. Llegar a un acuerdo por unanimidad significa que vamos a hacer al final lo que yo quiera, porque si no, no sirve. Entonces la pregunta es, ¿cabe un principio de mayoría en una comunidad? Y entonces mi respuesta es que el principio de mayoría, ante la necesidad, vincula. Ante la necesidad, vincula. Como el derecho global nace de la necesidad, vincula. Usted habló que va a enseñar a los Estados Unidos de Norteamérica y precisamente ellos no están sujetos a la jurisdicción de las Cortes Internacionales. En el tema del derecho global, ¿cómo van las cosas en relación a ellos y nosotros? Por ejemplo, América Latina, Centroamérica, entiendo que usted conoce también nuestra realidad, o también porque tiene una incidencia con Europa, porque a pesar de que no está sujeto a esta jurisdicción, tienen tanto poder que obviamente tienen mucha influencia en cualquier decisión que se pueda tomar con los temas que usted ha conversado ahora, por ejemplo, migratorio. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es el estado actual de esas cosas? Bueno, yo creo que es un estado de decisión. Hay que tomar una decisión muy importante. Entonces, yo lo que creo es que una de las mayores decisiones, mejores decisiones que se ha tomado en este mundo fue la decisión de George Washington, cuando decidió no estar por tercera vez como presidente de los Estados Unidos, no someterse a una nueva reelección. Y él lo dijo porque comentó, creo que si me someto a una nueva reelección voy a ser presidente, pero voy a ser no solo presidente, voy a ser un rey. Y yo voy a ser el presidente hasta que me muera. Entonces fue el propio George Washington el que dijo, señores, aquí se ha terminado mi carrera. Yo ahora me voy a mi casa porque soy un ciudadano más. Eso es lo que le dio la grandeza a George Washington. Y por eso hoy en día todos los americanos son republicanos, no hay americanos monárquicos. ¿Me puedo someter a un tercer término? No quiero someterme. Bien, pues yo creo que esa grandeza, que es la idea de servicio, la idea de continuidad, la idea de supremacía pero no imposición, es la grandeza que yo le estoy pidiendo a los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América quiere imponer, hoy hay un sector que quiere imponer. Tenemos más poder. Os hemos salvado de la Segunda Guerra Mundial, hemos creado instituciones globales para vosotros, pero nosotros vamos a imponer nuestra economía, a imponer nuestras normas. Si las aceptas, te vamos a proteger. Entonces es un proteccionismo. Estados Unidos ha acabado en gran parte con, por ejemplo, la banda terrorista ETA en España. Pero bueno, España se ha sometido a Estados Unidos. Ese ha sido el precio que hemos tenido que pagar. Creo que es la hora de la grandeza. La hora de la grandeza es no vamos a imponer. Estados Unidos va a ser uno más. Entonces eso a Estados Unidos le cuesta. Y lo que no me gustaría es que Estados Unidos sencillamente deje de ser una potencia mundial porque China le supere. Creo que sería mucho mayor la grandeza si dice, no, somos una parte, nos vamos a unir a China, nos vamos a unir a Europa, nos vamos a unir a todo el potencial latinoamericano y vamos a crear una sociedad global en serio, de grandes espacios, en los cuales Estados Unidos y el mundo anglosajón sea solo un espacio. Vamos a perder
como ciudadanos, pero como ciudadanos americanos vamos a ganar muchísimo como ciudadanos globales. Se acabará ganando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad San Ignacio de Loyola y me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Usted durante su exposición, a la hora de hablarnos de los derechos globales, mencionó por un breve momento una organización mundial en la cual todo el mundo está involucrado. Y a pesar de que muchas personas crean que no sea posible, puede que haya un ente que corrija y que gobierne de alguna u otra forma todo el mundo, en el cual se puedan vivir los derechos de una sola manera, un derecho global. Entonces, me gustaría preguntarle cómo es que se podría lograr este mundo, incluso si usted no cree en eso, porque es una idea un poco utópica. Me gustaría saber cómo es que sería posible un mundo como el que se describe. Bueno, la idea más utópica que se... A ver, hay que huir de la utopía. Hay que huir de la utopía, porque si uno no sueña, no consigue objetivos. Cuanto más alto se mira, más alto se llega. Entonces, a mí me parece que la utopía no es mala, ¿no?, como punto de referencia, ¿no? El que no es utópico al final es un frustrado, ¿no? Entonces, a mí es un poco utópico. No, yo creo que no, yo creo que las cosas avanzan. O sea, nadie pensó que la empresa más importante de nuestros días, una de las grandes empresas, pues iba a ser Google, creada por dos chavalillos jóvenes, ¿no? Facebook, que de repente factura no se sabe cuánto, creada hace nada, ¿no? Apple, ¿no? Microsoft, ¿no? Empresas que dicen, bueno, pues es el banco, ¿no? Es decir, ahora mismo una persona es capaz de tener una idea y en 5 años convertirse en un gran multimillonario y en convertirse en un referente mundial. Y han pasado 5 años y eso es posible. Es decir, con la tecnología en el bolsillo somos capaces de hacer muchísimas cosas. Y por tanto hay que soñar. Hay que pensar en un mundo sin guerras, por supuesto. Como hace años pensar en un mundo sin pena de muerte, pues era una cosa inviable. Ahora mismo, bueno, hay mucha pena de muerte en el mundo, pero acabaremos con la pena de muerte. Hace un siglo pensar que la mujer iba a tener una posición en el mundo como la que tiene hoy, era de locos. Todavía la mujer está muy discriminada, pero lo que está claro es que, bueno, hemos dado un salto enorme y dentro de 30, 40 años, pues, bueno, estaremos totalmente los hombres sometidos a las mujeres y el mundo funcionará muchísimo mejor, ¿no? Entonces, a mí lo que se me acusa es el Parlamento Global, pero yo me remito al Parlamento Europeo. Parlamento Europeo, estábamos 27 lenguas distintas, nos habíamos matado uno con otros, imposible entrar de un país a otro. O sea, yo para ir a Alemania tuve que pasar 25.000 permisos y el día que se me acabó el permiso la policía estaba en mi casa echándome de Alemania. Yo y a Alemania entro con mi pasaporte. Bueno, no hace falta pasaporte porque dentro de la Unión Europea no hace falta pasaporte. Tengo derecho al trabajo, puedo constituir una empresa y puedo hacer lo que quiera en Alemania. Es decir, entonces, el asunto es cómo crear un Parlamento global. Bueno, ahí yo diría, el Parlamento global tiene que ser un Parlamento distinto. Ahora mismo se puede votar por Internet, es decir, estamos cambiando. Entonces, yo lo que digo es que el Parlamento, aquí ya entro, los expertos sabrán, ¿no? Pero siempre hablo del doble voto. Es decir, el Parlamento global estaría formado por estados, dependiendo del número de habitantes, de una manera proporcional, pero luego habría un voto directo. Esto es lo que me achaca, pero yo creo en este voto directo. El voto directo es que uno vota a una institución global, la que quiera, que no sea estatal. De tal manera que sería un parlamento en el que distintos, es decir, bueno, queremos combatir la pobreza, queremos combatir tal, pues aunar esfuerzos, porque eso es lo que determinaría la creación de bienes jurídicos globales. Es decir, ¿qué preocupa al mundo? Eso te lo diría el Parlamento Global. Y por eso ese doble voto, uno tiene que votar, vota. Yo decir, bueno, como Perú está representado, pero yo personalmente puedo votar. Y puedo votar a una institución global que va a exterminar la pobreza en el mundo. A mí, ahí es donde me interesa que haya representantes, para que el tema de la pobreza sea un bien público global y luchemos contra ella. No, a mí lo que realmente me preocupa es la seguridad, porque esto no va en serio. A mí lo que realmente me preocupa es esto. Entonces, ese voto, segundo voto, ese que marcaría realmente la determinación de los bienes públicos globales. ¿Y cuál sería la ubicación del derecho global dentro de la estructura actual del derecho? Porque evidentemente el derecho internacional cambia si le ponemos restricciones a través del derecho global, ¿no? ¿Cuál sería la clasificación del derecho? Sí, entonces el derecho internacional no desaparecería, como el derecho, bueno, de gentes no mató el derecho natural.
El derecho internacional sería derecho entre estados. Los estados no desaparecen de todo, se convierten en comunidades políticas interdependientes. Pero el derecho global no dice que Perú no pueda tener un convenio con España. Por supuesto que sí, eso sería derecho internacional, entre naciones, entre estados. Ese es derecho internacional. El derecho global es lo que afecta a todos en su conjunto. Y ese derecho global, como afecta a todos en su conjunto, forma parte integrante del ordenamiento jurídico de cada país. Es decir, no puede surgir una nueva nación sin aceptar ese derecho global. Está en la base misma. Es decir, esto está aquí. Y por tanto, en ese sentido es monista, o sea, se trasciende el dualismo. Uno es capaz de separar mentalmente lo que se ha aprobado en mi país de lo que se ha aprobado globalmente, o sea, uno ve dualismo, pero por otra parte trasciende el dualismo porque sabe que el derecho global es parte integrante del derecho peruano. Desde la perspectiva del derecho global, ¿qué opinión le merece el pedido de independencia de las comunidades autónomas de España? ¿De las comunidades autónomas? Este es un tema muy delicado. A ver, de una manera sencilla, el derecho global no es un derecho de independencias, es un derecho de interdependencias. Por tanto, a mí me parece que en España toda la teoría de la independencia es una teoría totalmente superada, que es la teoría nacionalista. La teoría nacionalista nace precisamente para decir lo que constituye un Estado es una nación. Si yo soy una nación, tengo derecho a un Estado. Actualmente, con el derecho global, uno dice las comunidades nacen porque los pueblos efectivamente llegan a acuerdos. Esas comunidades son flexibles y pueden cambiar, pero nunca pueden romper. Ese es el asunto. Nunca pueden romper de una manera de decir yo soy independiente, porque tú ya no eres independiente, tú eres interdependiente. Entonces, soy partidario. Estos son restos de un sistema que fracasó. Y entonces son las consecuencias. O sea, el nacionalismo, en mi opinión, es una enfermedad del estatismo. Cuando uno dice, este es el Estado porque hemos decidido que sea el Estado y esto va a ser así, claro, el Estado es, al final, político. La nación es mucho más espiritual, mucho más cultural, mucho más histórica. Entonces, no tiene por qué coincidir el Estado con la nación. No tiene por qué coincidir el Estado con la nación, porque la nación es un concepto político, pero también histórico y cultural, y el Estado es un concepto estrictamente político. Como en España hemos hecho coincidir la nación con el Estado, la Constitución española pecó de nacionalitis, diciendo la única nación que existe en España es la nación española, dentro del Estado. Y uno dice, bueno, pero si hay muchas referencias históricas hablando de otras naciones, ¿por qué no me dejas hablar de otras naciones? Y decir, no puedes hablar de otras naciones, pues ha surgido el fenómeno independentista. No se ha gestionado bien. Pero en mi opinión, lo que cabe en un mundo global son autonomías. Y no descarto que cuando una sociedad madura, se convierte en una sociedad totalmente autónoma, basada en el principio de subsidiariedad. Es decir, en la medida que vamos a pensar que medio Perú va cogiendo fuerza, se va organizando poco a poco autónomamente, cada vez coge más fuerza, cada vez necesita más competencias y va asumiendo competencias porque va haciendo bien las cosas. Entonces, en un momento determinado gozaría de mucha autonomía. Pero no se podría decir que es un país independiente, porque la independencia ya no existe. Existe la interdependencia. Entonces, que diga Cataluña que quiere ser independiente de España, pues es decir, bueno, puede ser más autónoma, pero no independiente, porque aquí ya independiente no es nadie. Ahora bien, España tiene que reaccionar, porque en España todavía seguimos pensando que la única nación en Madrid es España, y eso es un error. Las naciones se crean, se mueven. Eso es como una familia que empieza a tener hijos y el padre sigue pensando que, bueno, como tiene bisnietos puede imponer las órdenes. Y dices, no, mira, es que esto ha evolucionado. Ha evolucionado. Entonces, el problema aquí es aplicar un paradigma antiguo a un problema moderno. Y es exactamente lo que está pasando. Sí, bueno, disculpe, agradecemos al público y al doctor por su exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a invitar también al frente, por favor, al doctor Alfredo Álvarez Díaz, quien va a brindarle al doctor Rafael Domingo su certificado por participar esta tarde en esta cátedra del Poder Judicial. Estimado doctor Rafael Domingo Osler, agradecemos infinitamente su participación el día de hoy y los conocimientos que ha tenido a bien compartir con este auditorio.
El Poder Judicial también, con este documento, le agradece esta participación y da fe de la misma. Le hago entrega. Sí, agradecemos sobremanera al doctor Rafael Domingo Oslé por su tiempo y a todos ustedes por participar esta tarde en el Poder Judicial, en esta conferencia magistral del Poder Judicial y la Universidad San Ignacio de Loyola. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los países del mundo, desarrollando o uniendo a los mercados, sociedades y culturas. Es así que el ordenamiento jurídico se ve en la necesidad de uniformar, simplificar procedimientos, regulaciones nacionales e internacionales con el objetivo de mejorar la competitividad y la seguridad jurídica. En este entendido, así como se observan los múltiples beneficios de la globalización, también encontramos una serie de obstáculos, de trabas jurídicas en el aspecto económico, así como problemas que afectan a la humanidad, como el tráfico de armas, el terrorismo internacional, la explotación sexual, la corrupción política y económica, entre otros. Es por este motivo que se hace necesario reconocer que muchos de los fenómenos productos de la globalización no pueden regularse con eficacia y que su juridicidad no se agota en el ámbito estatal o nacional, sino que existe una juridicidad supranacional. Domingo Oslé, señor doctor Martín Santibáñez Vivanco, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola, señores jueces supremos, señores jueces superiores, distinguidas autoridades, señores y señoras. Me complace enormemente asistir a este acto inaugural denominado Conferencia Magistral Derecho Global y Judicatura. Este relevante evento se enmarca dentro de la política del Poder Judicial de consolidar las capacidades de los jueces y servidores en diversas disciplinas del quehacer jurídico, razón por la cual nos honra el día de hoy con su visita el doctor Rafael Domingo Oslé, catedrático y fundador de la Cátedra Garringes de Derecho Global de la Universidad de Navarra, España. El proceso de globalización como proceso económico, tecnológico, político y cultural a nivel mundial ha permitido el avance en la comunicación y la interdependencia en la búsqueda de una mejora continua de las capacidades de nuestros jueces y prepararnos a este gran reto que es la globalización. Dicho esto, convencido del éxito de este evento, en nombre del señor presidente del Poder Judicial, declaro inaugurado el evento académico denominado Conferencia Magistral Derecho Global y la Judicatura. Muchas gracias. Sí, bueno, ahora sí vamos a presentar al doctor Rafael Domingo Oslé. Él es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra de España, es profesor, investigador del Instituto de Cultura y Sociedad de la misma casa de estudio, además de director fundador de la Cátedra Garrigues de Derecho Global del mismo centro de estudios, y esta cátedra pues es pionera en su género a nivel europeo. Como comentaba, es autoridad del siglo XXI en el ámbito del derecho global. Queremos comentar que su labor profesional e investigadora ha sido reconocida con el premio Rafael Martínez Emperador, que es del Consejo General del Poder Judicial Español, con la medalla Toribio Rodríguez Mendoza del que crece con pasos agigantados,
siendo necesaria la creación de un orden jurídico global. En este contexto es donde nace el derecho global como un sistema jurídico por el cual se emiten normas flexibles con la finalidad de establecer formas de conducta comunes, de protección a los derechos personales y fundamentales de la persona, teniendo en cuenta las exigencias globales. Es así que el juez cumple un rol de vital importancia, en tanto en él gira la creación y la aplicación del derecho. En ese sentido, debe estar preparado para afrontar los nuevos retos de la globalización y su desenvolvimiento en un ordenamiento universal. En esta perspectiva, esta conferencia magistral denominada Derecho Global y Judicatura, que cuenta con la participación de una de las mayores autoridades en este siglo en el ámbito del derecho global, permitirá adentrarnos a esta nueva rama del derecho, extraer valiosos aportes y conclusiones. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Palacio Nacional de Justicia, a la conferencia magistral denominada Derecho Global y Judicatura. Antes de dar inicio, vamos a pedir por favor a los asistentes que apaguen sus teléfonos celulares o los coloquen en modo vibrador o silencio para no interrumpir la sesión de esta tarde. Esta tarde tenemos el privilegio de recibir en este salón de juramentos, específicamente en la mesa de honor, al doctor Alfredo Álvarez Díaz. Él es integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acompañado por el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Ignacio de Loyola, Martín Santibáñez Vivanco, y el ponente que nos ha reunido esta tarde, el doctor Rafael Domingo Oslé. Él es jurista español, que esta tarde va a abordar el tema denominado Derecho Global y Judicatura, y aprovechamos en comentar un poco más de él, que él es catedrático español, estudioso del derecho romano y una autoridad en el tema del derecho global. Queremos, para dar inicio, invitar al doctor Alfredo Álvarez Díaz, quien va a darnos unas palabras de bienvenida e inauguración de la presente conferencia. Vamos a recibirlo aquí en el podio, por favor. Señor doctor Rafael